Bueno, en nuestro video de hoy, Jaime Alfredo Iranguren, cuéntanos de ti en el tema que tenemos hoy tan iluminador, la astrología como faro de autoconocimiento. Empecemos por ti. ¿Cómo Bueno, Clara, fue, cómo fue ese encuentro con la astrología y un poquito como de tu biografía? claro que sí, Clara. Primero que todo, quiero agradecerte por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Me alegra mucho, sobre todo, encontrar astrólogos que estemos resonando como con esa nueva era, la nueva era de Acuario. Y te cuento brevemente de mi historia. Yo soy ingeniero electrónico de profesión. Estudié ingeniería electrónica en Alemania, en la ciudad de Kiel. Y desde muy pequeño deseaba ser psicólogo, pero por cuestiones familiares eso no se pudo dar, no se dio, eso no se veía muy bien en ese momento. Pero tú ya sabes, el llamado con el tiempo, por destino, que ya sabemos que no hay destino, mi esposa en esa época, que era mi pareja, me regaló la lectura de una carta natal. Y yo asistí con curiosidad, pero con mucho escepticismo. La verdad, debo ser honesto, no era un creyente de la astrología. Y para mí fue la curiosidad de entender cómo esa persona sabía de mí, de mi personalidad, y eso fue lo que me llevó a indagar en la astrología, más por entender cómo hizo, más que por una creencia. Y aquí estamos. Bueno, desde nuestra temática de hoy, vamos a tocar como lo que nos concierne a los grandes cambios que todos como humanidad estamos teniendo este año, que tocan especialmente la casa uno y normalmente toca la opuesta, o sea, Neptuno entrando en Aries, personalidad, empecemos por allí, cómo autoconocernos, cómo trabajar con esa máscara y la importancia también de tener alguna terapia, alguna metodología. Cuéntanos para ti cómo cuando atiendes una persona, hablan del ascendente de la casa uno, por decir algo, qué sugerencias hay ulteriores a su trabajo interno y de cambio. Claro que sí, mira, lo que dices me parece muy importante por una cosa. Nosotros estamos viviendo tiempos de cambio, de hecho estamos en un cambio de era, pero es importante entender que los cambios de era, primero que todo, no se dan de la noche a la mañana, sino una era realmente son aproximadamente 2160 años. Eso quiere decir que un periodo de transición puede estar alrededor de los 100, 150 años. Y precisamente el cambio se está dando porque tres de los planetas transpersonales, de los planetas más importantes y más relevantes, están cambiando de signo todos en un periodo muy corto. Eso es lo que hace ese gran llamado al cambio. Cuando ya nos enfocamos en astrología terapéutica y miramos, bueno, la casa número uno, hay algo que yo soy un fiel creyente y que tal vez me diferencio en otros astrólogos, y es decir que el destino está inamovible. Por el contrario, yo lo que hago es, si ese es mi destino, ¿qué me hace a mí pensar que ese es mi destino? Y si atraigo bajo algo llamado resonancia, es qué es lo que yo soy, porque estoy resonando con algo. Entonces, cuando hablamos de la casa número uno, estamos hablando del yo. ¿M? Estamos hablando de cómo me percibo a mí mismo. Yo explico dentro de mi curso y suelo interpretarlo de la siguiente forma. Si yo te digo, Clara, mira, todo esto es la realidad, todo esto. ¿Qué ves? Y el ser humano tiene una característica, y es que aunque todo es la realidad, solemos fijarnos en un punto. Llama a ese punto el optimismo, el pesimismo, el yo soy, el cómo interpreto, pero al fin y al cabo todo parte de mí. Entonces, el ascendente habla mucho de ese filtro con el que yo veo la vida, y por ende yo me comporto dependiendo de lo que yo percibo, el yo. Ya Neptuno entrando a Aries, estamos hablando que es el primer signo del zodiaco, que es un signo de fuego,
que es donde todo comienza, y Neptuno es más de agua, es el dios del agua. Entonces es como que estamos combinando el fuego con el agua. Y Neptuno tiene dos polaridades. Una hermosísima, que es la espiritualidad, que es esa conexión con lo divino. Y por otro lado, Neptuno, cuando no vibra bien, estamos hablando que es la conexión con otro mundo, pero ese mundo casi siempre es inducido, bien sea por alucinaciones, bien sea por el consumo de drogas. Entonces, él nos invita a dar ese libre albedrío y poder vibrar alto, que es la conexión con lo espiritual, o vibrar bajo y es conectarse solamente con ayuda de psicodélicos. ¿M? Entonces, estamos entrando en ese momento. Totalmente de acuerdo, porque estamos en estos momentos donde muchos chamanes y personas que hacen terapéutica han cogido, digamos que un poco que prostituyen las plantas sagradas, digámoslo así. Sí. Entonces es importante saber que son terapéuticas siempre y cuando se manejen desde el equilibrio y no se conviertan en una moda. Totalmente de acuerdo. Y mira, para mí todo tiene un lado bueno y un lado donde no vibra tan todo. Por ejemplo, el agua me mantiene vivo, pero el agua me puede matar, porque si no fuera así, nadie moriría ahogado. Entonces, todo tiene esa polaridad. La carta natal tiene polaridades y todo elemento tiene polaridades. Y ahí es donde entra el libre albedrío. ¿Cómo utilizo yo eso para bien o cómo utilizo yo eso para mal? Así como tú dices, yo soy un terapeuta que estoy muy en contra de, lo voy a decir, esa prostitución de las plantas sagradas. Me parece la vía rápida, me parece Mm. una forma que Escape, le llaman como iluminarse de afán. Y sí, eso no sí, funciona. así Además, hay es. algo que me causa mucha gracia y es, supongamos que tú obtienes una respuesta a una pregunta que tú tengas, pero en la vida, para mí no es tan importante la respuesta, sino lo que haces con ella. Pero si coges una costumbre cada 8 días de estar tomando plantas sagradas, tomando químicos y obtienes algo, pero no haces nada con ese algo, ¿qué respuesta estás buscando cada 8 días, cada 15 días? No estás yendo a ningún lado y estás estancado. Totalmente de acuerdo. Yo diría que el trabajo de ser faros para nosotros mismos es un trabajo interno y como nuestra chispa divina está en el corazón, donde está el fuego que enciende la vida, y que cuando una vida se termina, allí se extingue el fuego. Básicamente es esa capacidad que tenemos de iluminar esa parte esencial de nosotros a través de la observación de nuestros egos y nuestras sombras y cómo luego de nosotros ser también referentes y ser faro para otros, entonces digamos como todos empezamos a crear como una nueva forma de humanidad donde hagamos unos cambios a través de nosotros mismos, individualmente y colectivamente. Por supuesto. Y mira lo interesante, porque cuando hablamos de ese cambio de era, estamos pasando de ese Piscis, que era la era de la religión. Sí, Realmente esa era lo que hablaba es que se necesitaba un intermediario. ¿M? Cuando hablamos de la era de Acuario, estamos hablando de la era de la espiritualidad. Y la espiritualidad no necesita un intermediario. Obviamente todo esto es un proceso, pero ya el ser humano está empezando a captar que puede ser una conexión directa. Llámalo como lo quieras llamar, pero es una conexión con algo que está más allá de nuestro propio entendimiento. Entonces, ahí es donde empieza el despertar, porque nos empezamos a conectar con algo. Y ese conectar va más hacia adentro que hacia afuera, porque conectarse era mirar, ahora es observarme, porque la conexión está en mí. Y eso es lo más bonito.
Totalmente de acuerdo. Adicional, que pasando al otro planeta que entra en julio este año, que es Urano, a la casa 3 y su casa opuesta 9, que son comunicación con el entorno cercano, hermanos, escritos, y la casa 9, la filosofía de vida, cómo a través de una nueva forma de pensar estamos también cambiando nuestra filosofía de vida de una manera de, digamos, conocimientos superiores. Sí, y mira, hay algo importante en eso y es, yo lo denomino también como la era del ser. Ya estamos pasando de la era del saber a la Sí, era del ser. ¿Por qué? Porque ya no es cuánto sabes. De hecho, ya existe algo. De hecho, tu celular, míralo. sí, Pregúntame lo que quieras. Y aquí tengo la respuesta. O sea que ya así la era es. del saber no es relevante. Pasamos a una era del ser, porque vamos a tener todos, independientemente de donde estés, acceso a la información, o sea, acceso a la respuesta. Entonces, entrar a la era del ser ya no es qué tanto sabes, Clara, sino quién eres, Clara. Y eso es lo más importante. Entonces, una vez más, todo va apuntando hacia adentro. Y para eso, o sea, el ser humano ha venido trabajando durante milenios en tener tiempo, tiempo, tiempo. Y ahora, gracias, entre otras, con su positivo y con su negativo, la inteligencia artificial, cada vez el ser humano va a tener más tiempo. Tanto tiempo tiene el ser humano que cae en enfermedades como la depresión, la ansiedad, porque tiene mucho tiempo. Entonces, ahí es donde la era del ser cada vez está cogiendo más fuerza. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A qué vinimos? No cuánto sabes. Así es. Adicional que al cada persona enfocarse en sus dones y talentos y en toda esa potencialidad que tiene para iluminar a otros, porque todos tenemos la misma oportunidad de iluminar a las personas de nuestro entorno. Entonces, el ejemplo desde el ser hace de que la filosofía de vida también se reciba a través de simplemente la parte energética, porque no es lo mismo cuando tú ves una persona que tú dices cómo progresa, pero cómo se ve que se trabaja intensamente ante dificultades X, Y o Z y al mismo tiempo se fortalece. Entonces, yo diría que esta parte de esta comunicación interna en la cual estamos entrando entre todos nosotros, porque estamos muy interconectados. Tal cual. Además, hay que tener en cuenta que el año astrológico, este año 2025-26, arrancó Géminis, ¿sí? El ascendente es Géminis, ¿sí? Y Urano efectivamente está entrando a Géminis, que es el mundo de la comunicación, que es el mundo del comercio, y lo podemos ver de muchas aristas, pero todo tiene que ver con cómo yo comunico y comercializo desde lo material también. Entonces, por eso es Sí, que hay tanto movimiento por estos días en, de forma positiva, estamos hiperconectados. La comunicación, perfecta. Al mundo trivial, el mundo del comercio está en un ciclo de cambio. De ahí la dinámica que están cogiendo los diferentes países. Pero todo está enfocado a ese manejo que nosotros le damos a la información que recibimos. Porque desafortunadamente también podemos decir, oye, Neptuno en Aries también puede traer ciertos personajes como un falso gurú. Entonces, yo siempre digo, mira, no estamos en la época de creer. No me creas. Estamos en la época de experimentar, de experimentar. Entonces es importante que ese Urano, cuando entra a Géminis, y vamos a estar de una forma extrema bombardeados, que podamos filtrar de una forma racional lo que a mí me sirve, en lo que yo creo. Y te puedo decir, puede ser que yo no crea el 100% de lo que dice alguien, pero el 60 me puede servir, o el 20 o el 10. No tiene que ser un 100%, pero tomo lo que está en resonancia con mis creencias. Y lo demás
lo dejo. No por eso es bueno, no por eso es malo, simplemente tomo lo que me sirve. Y lo demás, gracias. Y agradezco. Así es. Y adicionalmente, moviéndonos hacia la colectividad y hacia cómo se van a organizar las comunidades a la casa 11 versus la casa 5, que es la creatividad, cómo Plutón está haciendo también un cambio en los ideales, al haber entrado Acuario por 20 años, y cómo la relación del individuo y de la colectividad, como tú dices, depende también del discernimiento y de cómo se vayan a abordar esta rapidez en las comunicaciones, digamos, la rapidez y la cantidad de información. Entonces yo diría que acá esta, digamos, para mí, influencia tan positiva de transformación de Plutón en Acuario, que nos trae no solamente creatividad, renovación y transformación, sino también una nueva manera de sociedad o digamos como que una forma distinta de organizarnos. Mira, Plutón es el planeta transpersonal para mí más potente del zodiaco. Y Sí, Plutón siempre crea un proceso de cambio y ese proceso de cambio no siempre es voluntario. ¿M? Es por eso que la sociedad muchas veces se resiste a ese cambio. Y tiene dos aristas, que es, primero que todo, entra al signo Acuario, que responde también a Urano, que está cambiando de signo. Para mí, cuando Plutón entró por primera vez, forma coincidencial se lanza la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial para mí es un factor que está cambiando la sociedad. Para algunos lo quieren negar, lo quieren restringir, lo quieren, eso no se va a poder. Eso no. no se va a poder. Entonces, precisamente ese factor es el que está impulsando el cambio de era porque es entender cómo utilizar eso a nuestro favor y no luchar en contra de ello. Entonces, eso está cambiando la sociedad. Y para las personas que no lo han visto, yo creo que ya es hora de reflexionar para dónde va el mundo gracias a, ¿sí? Obviamente, hay mucha tela por cortar en lo que tiene que ver con este cambio social. ¿M? Porque afecta la sociedad, con esta resistencia, con este amor. Y como todo, como lo dije con el agua, hay un lado muy positivo, hay un lado muy tentador, pero al fin no se podrá esquivar. Y si lo miras, toda era ha traído algo. La era de Aries nos trajo el fuego, la era de Piscis nos trajo la religión, la era de Acuario nos trae la inteligencia artificial. ¿Y cómo se va a acomodar la sociedad con este nuevo factor? Y van a haber grandes discusiones, grandes, sobre qué tanto poder se le debe dar a la inteligencia. Yo diría que acá es importante también que consideremos que la casa 12, la cual también está, digamos, bajo un cambio grande porque el inconsciente y toda la información que hemos tenido allí subyacente está surgiendo de una forma valiosa y sobre todo a nivel terapéutico porque están saliendo, y más este año con el nodo norte allí, están saliendo como esas verdades de lo que realmente se aplicaría como espiritualidad para este nuevo momento, de influencias planetarias y de estos cambios de transpersonales. ¿Cómo ves tú lo del inconsciente aplicado también a lo cotidiano y a lo terapéutico? Mira, para mí el inconsciente realmente es como la llave que lo guarda todo, todo. Porque Sí, nosotros llamamos, o sea, las personas no son conscientes de qué tantas decisiones toman basados en el inconsciente. Pero si uno lo relantiza el pensamiento,
Cuando yo veo algo, lo que hace mi cerebro de forma automática, o sea, con el inconsciente, es revisar si hay algo que le dé información sobre eso que está viendo, sobre eso que está viviendo. Y rápidamente busca en el inconsciente y dice, ah, esto yo ya lo experimenté. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a tomar decisiones en cualquier plano, estoy llamando mi inconsciente. Y cuando las personas tienen un patrón repetitivo, llámese cualquiera, puede ser problemas económicos, ¿por qué siempre atraigo o me pasa lo mismo? Entonces ahí es donde uno dice, venga, eso no es una coincidencia, una vez más es una resonancia. Entonces, ¿qué es lo que yo no he podido trabajar, reinterpretar a nivel inconsciente? ¿Qué es lo que está proyectando mi realidad? Entonces, cuando yo veo la carta natal y el astrólogo tradicional te diría el destino, entonces lo que yo hago es un pensamiento inverso. Yo digo, oye, si yo estoy destinado a esto, ¿qué es lo que me hace a mí pensar que ese es mi destino? ¿Cuál es la creencia que me hace a mí pensar que yo atraigo X parejas, problemas de salud y lo invierto? Y digo, venga, trabajemos la creencia para que la persona desarrolle el libre albedrío. Entonces, el terapeuta moderno tiene que manejar varias líneas terapéuticas. Decía hace poco un gran terapeuta que el que sana no es la línea, es el terapeuta. Uno. Dos. Todas las líneas no es que sean buenas ni malas, pero no todas le sirven a todo el mundo. Entonces el terapeuta tiene que saber cómo ayudarle a la persona y qué herramienta en qué momento utilizar. Pero al final lo que tenemos que cambiar es la creencia de la persona. Porque si una persona llega a una esquina y su creencia siempre lo hace voltear a la derecha, pues habrá que trabajar la creencia para que cuando llegue a la esquina voltee a la izquierda a ver qué pasa. Total. Entonces, se necesita aquí arriba convencer al inconsciente. Yo siempre digo, hay que convencer al inconsciente. Así es. Bueno, Jaime Alfredo, cuéntanos, porque como vamos a dejar tus direcciones de teléfonos y de redes, para cuando alguna persona necesite de tus servicios, ¿tú qué terapias ofreces a las personas a las cuales les haces la carta para que ellos también puedan tener más herramientas después de la lectura? Ok. Antes de comentarte las líneas terapéuticas, te comento que la terapia nunca será como una receta fija. ¿Eso qué No, quiere decir? Que no es que la primera sesión sea esto, la segunda, la no, tercera, sino por el contrario, dependiendo de la necesidad y la situación actual de la persona, se moldea la terapia. ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona tiene un problema emocional muy fuerte, lo primero que tiene que hacer el terapeuta es sistema nervioso para que la persona pueda pensar en equilibrio. Si ese es el caso, lo primero que hago es utilizar terapias de respiración. Respiración holostrópica, que duran aproximadamente una hora, para entrar en estados ampliados de conciencia y estimular el nervio vago para resetear su sistema nervioso y calmar la persona. ¿Mm? Por supuesto, utilizo la astrología. ¿Por qué? Porque necesito entender quién es la persona más allá de lo que la persona me explique. Porque todos tenemos una versión de nosotros mismos, pero es una versión que se acomoda a mí. Es que yo, es que mi pareja, es que pero la astrología tiene una ventaja muy fuerte y es neutral. La astrología nunca toma partido por tu padre, tu madre, tu pareja, por ti, simplemente te muestra. Entonces, cuando trabajamos eso, hacemos un plan de cambio. Lo otro que yo hago es utilizar el árbol genealógico, estudiando el genosociograma. Utilizo el genosociograma
y lo vinculo con sistémica. Para las personas que no lo saben, es poder entender cuál es la historia del clan familiar, o sea, de mis padres y mis abuelos, porque la historia de ellos vive dentro del clan y yo, de forma voluntaria e involuntaria, entiendo la historia que debo tener. Tengo fidelidades de clan. Ya después de haber trabajado eso, entramos a todo lo que tiene que ver con regresiones para trabajar con el inconsciente. Entonces, regresiones se pueden hacer a diferentes momentos. Estamos hablando de la niñez, estamos hablando del vientre materno, estamos hablando de transgeneracional y vidas pasadas, si fuera necesario. Eso solamente si fuera necesario. Y aclaro el si fuera necesario, sobre todo cuando veo vínculos del nodo sur con algún planeta o en una posición específica. ¿M? Después Sí, de eso, hacemos sugestiones bajo hipnosis. Porque cuando bajamos las ondas cerebrales, el inconsciente es muy sugestionable. Entonces, implantamos por medio de sugestiones creencias, patrones, para que la persona llegue a la esquina y voltee a la izquierda. Y si hay alguna dolencia física, manejamos la biodescodificación para poder entender cuál es el mensaje que esa dolencia física nos está dando. ¿Qué es lo que la persona no ha querido procesar y su cuerpo le está ayudando a entender? Entonces, mezclamos todas esas líneas para un objetivo. Y es muy importante que cuando entras en una terapia conmigo, hay una condición. Tú debes escribir una carta a mano. ¿Por qué haces terapia? ¿Cómo te quieres sentir cuando finalices la terapia? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que eso se cumpla? Y cada una de las preguntas está pensada primero para que la persona entienda qué busca, cuál es su objetivo y qué está dispuesto a hacer. Porque algunas personas, no todas, suelen responsabilizar al terapeuta de que les solucione su vida. total. Entonces, no, 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 no. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Maravilloso. Bueno, entonces ya como haciendo un resumen de que la astrología realmente es una herramienta para estos tiempos, que realmente es como un faro en el camino de todos nosotros. Eh, Demos como una última idea de todo esto que hemos hablado hoy para que aquellas personas eh, que aún no han tenido contacto con la astrología o que desconocen los beneficios de la astrología, empiecen a explorar un poquito su biografía, su autoconocimiento a través pues, de este gran conocimiento. Mira, uno de los padres de una de las líneas astrológicas se llama Hermes Trismegisto, un hombre Sí, sabio que escribió el Kybalión. Y él tenía dos apartados, tenía muchos, pero hay dos que me llaman mucho la atención. Él solía decir, como es arriba, es abajo. Lo que quería decir es que como esté las estrellas en el momento que tú naces, es la vida que se está desenvolviendo, la tarea que tú vienes a cumplir. Pero tenía otra que era para mí todavía más importante, y él decía, como es adentro, es afuera. El adentro es poderme conocer a mí mismo, para poder entender por qué yo estoy reflejando la vida afuera. Entonces, una vez más, y él, siendo un padre de la astrología, él era, abogaba por el libre albedrío, lo abogaba. Por eso yo a veces tengo mis diferencias cuando, no, es que está escrito en piedra. No es verdad. Es entender qué es lo que yo vengo a trabajar, cuáles son mis creencias, pero con el único fin de desarrollar mi libre albedrío. Es el único fin. Entonces, está escrito en piedra. Conócete a ti mismo. Conócete. Preferiblemente desde un punto neutral, que no tome partido ni por ti
ni por tu pareja, ni por tu economía, neutral. ¿Qué vengo a trabajar? Bueno, Jaime Alfredo, mil gracias por este maravilloso aporte, porque todos somos un faro en el camino para todas aquellas personas a nuestro alrededor, pero la astrología también es para nosotros y para aquellas personas a quienes tenemos oportunidad de conocer y poder brindar nuevas herramientas de autoconocimiento. Clara, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer y claro que sí, la astrología, así como tú la practicas, como la practico yo, es una puerta. Y siempre las respuestas no son tan importantes, sino lo importante son las preguntas. Pregúntate, porque vale más una buena pregunta que una respuesta. Totalmente de acuerdo. Ya tendremos oportunidad de compartir más porque yo diría que comenzamos ya con esta temática sembrando una semilla para todas aquellas personas que quedarán con todas esas preguntas listas a que las respondamos. Clara, muchas Gracias. gracias. Un feliz día para ti y para todos tus seguidores. Gracias a todos.